pueden encontrar ahí, porque es útil que de repente la revisen, la vean, consulten, y si tienen algunas dudas los escriban. Digamos que es una herramienta bastante útil e interactiva para los temas en los que ustedes están interesados y para todo lo que tiene que ver con los derechos de pueblos indígenas, originarios, lenguas, entre otros. Entonces, antes de pasar específicamente a esto, ya les habíamos explicado, el Ministerio de Cultura, como les decíamos, tiene dos direcciones generales. La base de datos entonces ofrece información no solo a la Dirección General de Derechos de Pueblos Indígenas, sino también a la Dirección General de Ciudadanía Intercultural, y en ese sentido es una herramienta que sirve tanto al interior del Ministerio como a otros sectores, a otras entidades como podría ser CERFO, o también a estudiantes, ciudadanía en general, grupos académicos, entre otros. La BDPI, la base de datos oficial de pueblos indígenas originarios, es una herramienta que permite a entidades de la administración pública, a la ciudadanía, acceder a información existente a la fecha sobre pueblos indígenas originarios. Entonces, recoge información viva, dinámica, que cambia constantemente, y en ese sentido siempre se actualiza. No es que lo que está acá se quedó ahí y no va a modificarse. Entonces, esto es lo primero, la definición. ¿Cómo surge tener una base de datos? ¿De dónde sale esta idea? Primero, surge en un contexto en donde el Estado no contaba con información oficial sobre los pueblos indígenas originarios. Se tenía una información referencial, muy general, y se tiene esta idea de los pueblos indígenas están lejos, están allá en la selva, son solo los amazónicos, que son muchas veces ideas preconcebidas que no se adecúan a la realidad, ¿no? Los pueblos indígenas viven con nosotros, están cerca. El distrito que tiene la mayor cantidad de población con una lengua indígena, o el departamento mejor, que tiene la mayor cantidad de población con una lengua indígena, ¿ustedes saben cuál es? ¿Cuál? A ver, primero la región, y ya aquí me dice la región y el distrito, todo junto. ¿No? Pero pruebe, de repente le chumba. ¿Cuál es la región o el distrito que tiene la mayor cantidad de población que habla una lengua indígena? No. O sea, el departamento, el nombre del departamento. No es Huancavelica, tampoco es Madre de Dios, tampoco es Cusco, no es Loreto, no es Iquitos, no es Amazonas, perdón, tampoco es Cajamarca, tampoco es Arequipa, tampoco es Puno. Les queda poco. ¿Cuál? No, a ver. Ah, no quiere decir. Es Lima. Ah, ya ves. Es Lima, y el distrito en Lima que tiene la mayor cantidad de población que habla una lengua indígena. ¿No? ¿No es Villa El Salvador? San Juan del Urigancho. Tiene la mayor cantidad de población quechohablante en todo el país. Entonces, cuando decimos los pueblos indígenas viven lejos, en realidad no viven lejos, están acá nomás, y estamos hablando de pueblos indígenas originarios. Y esta es la manera en cómo se reconocen y esperan que se les reconozca. Cuando hablamos de los derechos, siempre vamos a hablar de los derechos de los pueblos indígenas originarios. Y es importante tener en cuenta los conceptos, y por eso también sirve la base de datos, porque ahí no solo van a poder encontrar información sobre las comunidades y dónde están, y los mapas y los temas más técnicos, sino también información cualitativa. Y acá estamos hablando de por qué no les vamos a decir etnias y sí pueblos indígenas originarios. Es así como se reconocen, es así como las organizaciones, las principales organizaciones quieren que se reconozcan a los pueblos indígenas. Por eso vamos a hablar de lenguas indígenas originarios y no de dialectos. No vamos a hablar de dialectos, siempre hablaremos de lenguas. No vamos a hablar de etnias, siempre vamos a hablar de pueblos indígenas. Entonces, había información hasta cierto momento de los pueblos indígenas a partir de los censos de población y vivienda, pero solo recogían información de las lenguas indígenas con fines de alfabetización. Faltaba el detalle de dónde están los pueblos, cuáles son sus comunidades, cómo se organizan, cuál es su historia, entre otros. ¿Qué hace entonces la oficina, que en el caso del Ministerio de Cultura es el Área Nacional de Información de Pueblos Indígenas, para generar esta información y un poco llenar el vacío de datos que existen sobre los pueblos indígenas originarios? Producir, analizar, administrar información para generar insumos que permitan diseño e implementación de políticas públicas.
pero no cualquier tipo de políticas públicas, sino políticas con enfoque intercultural, políticas que permitan llegar a los pueblos indígenas tomando en cuenta y de acuerdo a la cosmovisión y las formas de organización de los mismos pueblos indígenas. Es decir, que se construya en conjunto y no que se lleve una forma determinada de pensar, una forma determinada de desarrollo a los pueblos indígenas. Brindar entonces asistencia técnica, producción, análisis, sistematización de información sobre pueblos indígenas, estudios sobre existencia y vitalidad de los pueblos indígenas originarios y actualizar constantemente la herramienta de la base de datos. Como herramienta es una página web que ustedes van a poder ver en sus materiales. Hay un pequeño separador que tiene la página web, que los invito a que revisen. El área funcional como oficina que se encarga de la actualización de la base de datos tiene 3 componentes, que es lo que también van a poder encontrar en esta página web. La información geográfica, que es ingreso y elaboración de información cartográfica, que incluye archivos gráficos, es decir, trabajamos con un equipo de ingenieros geógrafos y geógrafos que a través de instrumentos NARGIS lo que hacen es unir los polígonos de las comunidades que forman parte de los pueblos indígenas, y ahora les voy a explicar mejor cómo es esto de la organización de los pueblos indígenas, que era parte de una pregunta. Y con eso se genera la geodatabase, que es la geodatabase de pueblos indígenas que tiene el Ministerio de Cultura. Con ello se cruzan una serie de variables para poder ver en la zona en donde está determinado pueblo indígena cuántos tambos hay, cuántos centros educativos, cuántas comisarías, cuántos hospitales, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, entre otras variables. Eso se cruza, por lo tanto, con el componente estadístico, que nos da la información sociodemográfica de cada comunidad, de cada pueblo. Y además hay un componente cualitativo antropológico de este pueblo que queda en esta zona, que tiene este territorio, que tiene estas escuelas, cuáles son sus prácticas, sus costumbres, su historia, entre otros. Así se compone la base de datos. Tiene 4 características principales. La base de datos es de carácter referencial. Se llama base de datos oficial de pueblos indígenas originarios. Es oficial porque es un instrumento que genera y administra el Estado, pero no recoge información de primera mano. La oficina que se encarga, los que nos encargamos de actualizar y generar la información de la base de datos, no vamos al campo a recoger la información, sino que sistematizamos todos los datos que generan o producen entidades de la administración pública, principalmente la administración pública. Esto le da el carácter de que son datos oficiales. Los censos que recoge el INEI, la información que recoge el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el equipo que se encarga de ver temas de consulta previa, todo eso se incorpora en la base de datos y se sistematiza para hacerlo visible. No recogemos información de campo y tampoco incorporamos información que puedan tener ONGs, organizaciones, entidades académicas, entre otros. Esto no quiere decir que no los tomamos en cuenta. En muchos casos sí se toman en cuenta para efectos de comparar los datos. La base no otorga derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que si una comunidad, una localidad, un colectivo de pueblo indígena no está en la base, no quiere decir que queda fuera de lo que es el derecho a la consulta previa o derecho a lenguas indígenas, entre otros. La información siempre será referencial porque se va actualizando, y aquí vamos de frente a la característica 4. Siempre está en permanente actualización. O, como dijeron hace un momento, porque pueden haber más pueblos indígenas, más comunidades, entre otros. Estas son las principales características, y ahora sí paso a explicarles, antes de pasar a las fuentes, cómo es que recogemos la información o cómo se organizan los pueblos indígenas. Rápidamente, los pueblos indígenas se organizan principalmente en comunidades nativas o comunidades campesinas, que tienen cada uno su propia ley, la ley de comunidades nativas campesinas, que ustedes ya deben conocer. Sin embargo, estas no son las únicas formas en que los pueblos indígenas se organizan. También se pueden organizar en anexos, caseríos, barrios, asentamientos. Por ejemplo, los pueblos indígenas en contacto inicial o en aislamiento voluntario se organizan en asentamientos. Todos estos son colectivos de pueblos indígenas y todos ellos pueden formar parte de un solo pueblo indígena. A la fecha se cuenta con información de 55 pueblos indígenas originarios. Sin embargo, son más de 2.500 las comunidades nativas o localidades de pueblos indígenas de la Amazonía. De estos 55 pueblos, 51 son amazónicos y 4 son andinos, siendo quechuas, aymaras, jacaru quechuas, aymara, jacaru y uro. Estos
Pueblos indígenas, como ya vimos, se organizan en comunidades nativas, en comunidades campesinas, en distintas localidades, y las fuentes de información son las encuestas nacionales de hogares del INEI, los censos, COFOPRI, que tuvo la competencia de reconocer y titular las comunidades hasta el año 2012. Ahora se encargan las direcciones regionales de agricultura, separadas en cada una de las regiones, a cargo del Ministerio de Agricultura. Minedu, Cultura, desde la Dirección de Consulta Previa, el Sistema Georreferenciado de PCM, el Censo Nacional Agropecuario, el Instituto Geofísico Nacional, la Autoridad Nacional del Agua, todas esas componen nuestras principales fuentes de información. Esta es la página web, que yo los invito a que revisen, que vean qué es lo que contiene. Estamos rediseñándola. La base de datos existe desde el año 2013, pero hoy estamos rediseñando la página web para poder tener más información, poder ofrecer la información de manera más didáctica. Y cuenta con todos estos datos, cómo se denominan los pueblos y su autodenominación. Los pueblos tienen distintas formas de llamarse, de la manera en cómo están reglamentados sus alfabetos, por ejemplo, y luego las otras denominaciones del mismo pueblo. La lista referencial y descargable de los 55 pueblos, y también hay lista referencial descargable de todas las comunidades nativas, todas las comunidades campesinas, todas las localidades. A nivel de comunidades campesinas son más de 3.000, y acá podemos pasar, bueno, esta es la información, cómo está, cómo la pueden buscar y descargar. Estas son las referencias geográficas y de acceso de cada pueblo tiene un mapa, y así es como podemos ver más o menos por dónde se ubica cada uno de los pueblos. Y este es el mapa general de pueblos indígenas, y podemos ver que gran parte del territorio del Perú viven pueblos indígenas en el ámbito de comunidades. Esto no quiere decir que solo ahí están, porque hay muchas dinámicas migratorias que hacen que los pueblos indígenas se desplacen. Ya no viven en el ámbito de comunidades, pero mantienen sus lenguas, costumbres, entre otros. Información cultural: cada pueblo tiene una ficha cultural y étnica, y la lista de las principales organizaciones representativas de los pueblos a nivel nacional. Estas son algunas de las cifras que les decía. Son más de 2.500 comunidades nativas, más de 3.000 comunidades campesinas, y a la fecha se tiene información de más de 4 millones de peruanos que tienen como lengua materna una lengua indígena. Se estima que para los cálculos de los censos actuales y con la pregunta de autoidentificación étnica, se llegue a calcular que son aproximadamente 6 millones las personas que se sienten o consideran indígenas en nuestro país. 47 lenguas, 55 pueblos y más o menos 5.000 peruanos y peruanas en situación de aislamiento o contacto inicial. Esta es alguna de los datos que ustedes pueden encontrar en el Centro de Recursos Interculturales, que es otra ficha como estas que están en esos materiales. Son cartillas que tienen toda la información sobre pueblos indígenas, lo pueden descargar ahí, igual lo estoy dejando acá para que lo tengan. Hay una cartilla por cada una de las regiones. La idea es poder seguir completando. Estos son algunos de las otras publicaciones que hacemos, y son el resultado un poco del esfuerzo por obtener información de los distintos pueblos en distintos materiales. Son todos gratis y son todos descargables en las páginas del Ministerio de Cultura. Eso sería todo. Ha sido un poco veloz y atropellada esa última parte, pero los invito a que hagan alguna pregunta. Los invito sobre todo a que ya no hagan preguntas, a que revisen la página web de la base de datos y después pregunten lo que quieran. Pero gracias, espero que les haya gustado, y también les hemos dejado unos libros sobre los pueblos indígenas divididos por familias lingüísticas. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.